Gloria al Señor, bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Damos gracias al Rey de Gloria porque una vez más Él en su misericordia nos tiene aquí para siempre compartirles la palabra del Señor. Gracias al Señor si usted me ha encontrado ahorita, ¿verdad? Somos el canal Pan de Vida. Y estamos siempre aquí transmitiendo la palabra del Señor todos los fines de semana. Esa es la labor que tenemos, ¿verdad? Poniendo ese granito de arena en la gran labor que tiene el Señor en esta tierra. Bendito sea su nombre. Queremos en esta oportunidad siempre agradecer a todos nuestros hermanos suscriptores, ¿verdad? Que están siempre ahí escuchando los mensajes y pidiéndoles, hermanos, que si pueden compartirlo, hermano, pues sería bueno para que más personas pues sean alcanzadas por el mensaje glorioso de salvación. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre, gloria a Dios. Y su pueblo siempre está en victoria. Usted no vive de acuerdo a las circunstancias, hermano. Usted vive porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Y la fuerza y la victoria que Él nos ha dado es la que ahora nosotros, no importa la situación que estemos viviendo, tenemos que estar siempre en victoria y agradecidos con el Señor. Gloria al Señor. El único que está derrotado es el diablo. Él sí ya está derrotado. Por eso a Él no le gusta que nosotros le alabemos, que nosotros lo exaltemos a Él. Pero usted que es hijo de Dios, glorifique el nombre del Señor, porque Él está ahí con usted como lo está con todos nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Vamos ahora a buscar en nuestras Biblias. Si quiere usted me acompaña y si no, pues solamente escuche. No sé a qué horas usted me va a escuchar, pero no importa la hora en que usted me escuche, hermano. Lo importante es el mensaje que el Señor quiere darnos en esta mañana. Gloria al Señor. Dice en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan. Vamos a buscar el versículo número 18. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Dice su palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amado Señor, en esta hora te doy gracias porque me das la bendición una vez más de compartir tu palabra. Confío, Señor, en que tu presencia gloriosa a través de tu Espíritu Santo sea el que se manifieste en esta mañana y nos puedas hablar a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos para que nosotros comprendamos y podamos estar vigilantes y perseverar, Señor, en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, como dice tu santa palabra. Permíteme que este mensaje llegue a aquellas vidas que te necesitan, Señor, y que están quizás sin brújula en el mundo. No tienen sentido en su vida. Ayuda a que este mensaje les llegue para que puedan así conocer la verdad y la vida que eres tú, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. La lectura ha sido muy corta. Solo son 2 versículos los que en esta oportunidad vamos a tratar con ayuda del Señor de enseñarles. Usted sabe, hermano, que hoy en día estamos observando cómo hay diferentes enseñanzas o doctrinas que todas están siempre
fundamentadas dentro de la palabra de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo lo decía, que no puede ser colocado otro fundamento. Si no, dice, el único fundamento que está es el de Cristo. Es el Evangelio. Ahora el apóstol decía allí, ¿cómo vamos a sobreedificar? El fundamento ya está. El Señor ya dejó todo escrito en su palabra. Ese es el fundamento. Allí dejó mandamientos. Allí dejó estatutos. Que nosotros, como buenos cristianos, como buenos hacedores de su palabra, tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo vamos a sobreedificar? Eso ya queda en cada uno de nosotros. Muchos dicen van a edificar con oro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque pues son hermanos que se han mantenido y han sido fieles al Señor. Otros dicen van a edificar con piedras. Otros con hojas, con madera, con hojarasca. Eso nos habla, hermano, que en el caminar del tiempo, hermano, iban a venir diferentes enseñanzas doctrinales a la iglesia. Y que iban a salir de aquí mismo. Y esa es una de las confusiones que hasta hoy en día, y que comenzó en el principio, pero que hasta hoy en día, estos hermanos ha ido en crecimiento. El apóstol Juan fue uno de los apóstoles del Señor y fue uno de los apóstoles que vivió una vida tan íntima con el Señor, que fue aquel que se pudo recostar en el pecho del Señor en aquella cena que él hizo. Ese apóstol, hermano, sí tenía una convicción bien firme en su corazón de quién era el Señor. Porque se nos deja ver, hermano, cómo cada uno de aquellos discípulos, en el momento en que el Señor fue arrestado, todos lo abandonaron. Es más, cuando el Señor Jesucristo dijo que allí en la cena, cuando él estaba en esa última cena que hizo, dijo, aquí había uno, ahí estaba uno en medio de ellos que lo iba a entregar. Y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? Pedro dijo, ¿seré yo, Señor? Santiago dijo, ¿seré yo, Señor? Y todos preguntaron si ellos pudieran ser. O sea, no estaban seguros del Señor. Pero fíjese la pregunta que le hace Juan. Juan le dice, ¿quién es, Señor? Él hizo una pregunta diferente. Porque Juan estaba seguro de quién era el Señor. Y él no iba a traicionarlo. Por eso le dice, ¿quién es, Señor? Él no le dijo, seré yo, como Pedro, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a Pedro? Usted sabe. Pedro lo negó. Ahí falló Pedro. En otras palabras, Pedro se cayó, hermano. Acabándole de decir al Señor que no le iba a abandonar. Que si todos te abandonan, yo no. Yo voy a ir hasta la muerte contigo, Señor. Pedro, hoy te pidió Satanás para zarandearte. Y así fue. Porque una simple criada del lugar donde llevaron al Señor, ella lo acobardó cuando le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y así podíamos decir, a la hora de la muerte, hermano, el único que estuvo allí a los pies de la cruz fue el apóstol Juan. Él fue el único hombre que estuvo allí y que, por cierto, el Señor le encomendó a María, su madre. Y él se la llevó a vivir a su casa. Entonces, hermano, podemos ver que Juan aquí era el que tenía ese celo por la iglesia del Señor en estos tiempos. Y por eso él nos escribe esta carta. Primera, segunda y tercera de Juan. Son 3 cartas que nos hablan acerca de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad de la divinidad de Cristo y que Él es el único que nos puede llevar la vida eterna. Nadie puede hacerlo sino solamente Jesucristo. Y por eso le decía al principio, muchos han edificado diferentes enseñanzas. Pero que al final del tiempo, hermano, va a ser Dios quien va a probar lo que hicimos. Y si aquella obra pasa la prueba, será aceptada en la presencia del Señor.
Pero el apóstol Juan tenía él aquí, hermano, en este tiempo, él vivía en Éfeso. Y él tenía, hermano, ¿qué le diría? La responsabilidad de las iglesias que estaban en Asia, en el Asia Menor, lo que hoy es conocido como la nueva, no me recuerdo el nombre que tiene ahora este lugar. Pero él en ese tiempo era el que tenía el cuidado de estas iglesias. Y más aquí en Éfeso. Entonces él comienza a ver algo, hermano, que le preocupa. Le preocupa porque él puede ver cómo muchas personas que llamándose cristianos estaban comenzando ya a introducir enseñanzas extrañas. Enseñanzas que no eran del Señor. Y una de ellas era el gnosticismo. Eran los gnósticos. Y esta enseñanza, hermano, es la que niega la deidad de Cristo. Y también niega la venida de Cristo en carne. Ellos creen en un Cristo humano, pero no en un Cristo divino. Y esa enseñanza, hermano, comenzaba a cobrar fuerza en este tiempo. Fíjese desde dónde Satanás, y que el Señor lo reprenda, ha querido destruir la iglesia del Señor. Desde allí, él comenzó a introducir herejías que desviaban la atención de los cristianos hacia otro tipo de adoración y no a la verdadera adoración que es la que nosotros tenemos que rendirle a nuestro Señor. Entonces el apóstol Juan, cuando mira esto, él se preocupa. Y es donde les dice aquí en esta carta. Y mire, este apóstol, hermano, cuando él comenzó a andar con el Señor, este hombre era bastante impulsivo también. ¿Sí? Fíjese que el Señor con el tiempo es que a uno lo va cambiando. Por eso que el proceso de la salvación, hermano, no es instantáneo. Hay excepciones. Por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Él fue instantánea la conversión. El cambio en su vida fue instantáneo. Y así muchos. Pero hay muchos, hermano, que Dios trabaja con ellos. Y poco a poco se van limpiando, ¿verdad? Y así creo que hay miles de cristianos que están en ese proceso. Por eso no se preocupe. Si usted todavía está ahí haciendo cosas que no son correctas, pídale al Señor. Eso sí, ponga su voluntad a los pies de Cristo y Él se va a encargar de irle quitando todas esas escorias que tiene en su corazón. Toda esa impureza que no están correctas para que nosotros podamos tener, mire, amplia entrada al reino de nuestro amado Cristo. Pero aquí el apóstol, él se preocupa y le dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, les dice, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjese, el apóstol, aquí lo está hablando, hermano, hace más de 2000 años. Pero él ya está anunciando que este era el último tiempo. Y esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En donde van a haber, hermano, diferentes hombres con diferentes caracteres que no se van a parecer en nada a lo que significa ser cristiano. Él le decía a Timoteo que el Espíritu le mostraba claramente que en los postreros tiempos iban a venir hombres amadores de sí mismos, aborrecedores, ávaros, amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Iban a ser ingratos, crueles, aborrecedores. O sea,
le da a él una lista de cosas que iban a tener estas personas en aquel tiempo, que hermano, uno cuando lee eso se sorprende porque esto es lo que está dentro de la iglesia, hermano. Pero aquí el apóstol les dice, ya han surgido muchos anticristos porque estos personajes que estaban allí, hermano, enseñándoles esa enseñanza, diciéndoles que Cristo no era divino y que no importaba lo que hiciéramos con nuestro cuerpo, nuestro espíritu no iba a ser afectado. Esa era la enseñanza. Esos son anticristos. Por eso les dice el apóstol Juan aquí, ustedes saben que va a venir el anticristo y nosotros lo sabemos, ¿verdad, hermano? Amén, hermano. Usted sabe que el anticristo va a aparecer. Pero antes de él vendrán muchos de ellos. Engañando a las personas. Engañando a las congregaciones, hermano. Porque mire aquí en la congregación de Éfeso. Oh, hermano, está hablando de Éfeso. Fue la primera iglesia fundada en aquel tiempo. Donde estaban los apóstoles. Donde ellos eran los que ministraban la palabra. Sin embargo, allí, hermano, Satanás ya estaba levantando a estos hombres para que metieran encubiertamente enseñanzas que la gente no se da cuenta. Y eso es lo que le decía. El anticristo va a venir. Eso le decía aquí el apóstol. Pero están surgiendo muchos anticristos. Y esos anticristos son los que niegan la deidad de Cristo. Hoy en día, hermanos, se están levantando movimientos como ese movimiento liberal, el nuevo amanecer que le llaman. Donde ahora, hermanos, de allí han salido esos famosos apóstoles de la prosperidad. Pero la Biblia nos dice algo, hermano, que dice que uno puede ser, bueno, Dios nos ha dado, bueno, como dice, va 5 sentidos, ¿verdad? Tenemos que ser pensantes. Tenemos que ver y por eso la importancia de leer la palabra del Señor. Porque aquí está la respuesta de todo lo que hoy en día nosotros vemos. Y fíjense, una de las cosas que el Señor nos dice para usted estar o saber si aquella persona es de Dios, el que le está predicando es de Dios, usted va a conocer su fruto. Si usted observa en esos líderes que el fruto de ellos es de avaricia, ese es uno, no es de Dios. Si usted observa que esos personajes, por ejemplo, últimamente se está dando esto de que ahora ellos dejan a sus esposas y se casan con otra. ¿Eso es bíblico? No es bíblico. Esa es otra evidencia del fruto. Ese es el fruto de esos famosos grandes evangelistas, misioneros, apóstoles que se llaman ahora de la prosperidad y de esa nueva teología del renacer. Teológicamente, hermano, están trastornando la escritura y la gente ni cuenta se da. Los hermanos nuevos están cayendo ahí como moscas sin darse cuenta de la verdad. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios. Nuestro ministerio, hermano, yo siempre digo, lean la Biblia. Lean la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella está la verdad, hermano. Aquí usted se dará cuenta si lo que estamos hablando está aquí o no está. Por ejemplo, también en estos movimientos, hermano, últimamente, si usted se da cuenta, el porcentaje de divorcios que hay. Muchos divorcios dentro de la iglesia, cosa que antes en el pasado eso era, wow, eso era terrible, hermano. Eso era ya irse de cabeza para el infierno. Que una mujer o un hombre se separe o se divorcie. Pero hoy en día eso lo están permitiendo. Ese es otro fruto, mal fruto de esos líderes. Si usted observa todo eso, tiene que tener cuidado. Porque la Biblia no nos enseña eso. ¿Sabe lo que dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 7, por ejemplo? Donde Pablo hace la analogía de la relación que Jesucristo tiene con nosotros como iglesia. En donde dice que la mujer o el hombre no pueden divorciarse. No pueden, dice. No puede divorciarse la mujer porque es un pacto que hay, hermano. Desde que usted se casa, desde que usted firma, y esa firma que usted echa, ese es un pacto que usted hace delante de Dios. Y ese pacto no se puede romper. Pero ¿qué le dicen ahora a los nuevos teólogos o pastores que han ido a esos seminarios de esos teólogos? Sí, puede hacerlo, hermana. O sí puedo hacerle, hermano. Puede divorciarse y usted puede buscarse a otra persona. No, fíjese, aquí dice que mientras el marido esté vivo,
No puede la mujer buscar otro hombre. Dice su palabra aquí en 1 Corintios que si usted se quiere separar, sepárese. Porque fíjese cómo es el Señor. Mire, ¿quién es más sabio, Dios o el hombre? Es Dios, hermano. Y en su sabiduría Él sabe que le dice, lógicamente iban a haber hombres malos, ¿verdad? Dentro de los matrimonios. Hay hombres que no se quieren sujetar a lo que el Señor aquí nos dice, que amemos a nuestras esposas, que las cuidemos como a vaso más frágil, que tengamos, dice nosotros, sabiduría para poder vivir con ellas, porque la mujer, hermano, es un mundo terrible. En ese sentido de que ellas piensan ellas tienen un montón de cosas en su mente. Y ahí es donde uno tiene que entrar con sabiduría para entenderlas y comprenderlas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero si uno lo que hace es, no, y esto y lo otro, y aquí yo, y esto y aquí, hermano, es un problema, es un fuego incendiario ahí en ese hogar. Pero aquí la Biblia nos dice que no se puede divorciar. Y si se separa, fíjese el Señor en su sabiduría, dice, y si se separa, dice, quédese sin casarse. Y si no, dice, si usted no aguanta, hermana o hermano, estar solo, dice que vuelva y reconcíliese con su esposo o reconcíliese con su esposa. Así dice la palabra. Ahora, hoy las nuevas enseñanzas, ¿qué le dicen? No, está bien. No, hermana, magnífico. Ese hombre la trataba mal. Déjelo, denúncielo. Y está bien, va, si los denuncian a las autoridades. Y déjelo. El Señor le va a proveer un hombre que la ame, un hombre que la cuide. Al principio, ese hombre que ahora ella está dejando era el príncipe de su vida, ¿verdad? Al principio era la gran maravilla del mundo. Hoy no sirve para nada. Hoy hay que ver cómo sale. El indeseable, el sin nombre, como decían algunos por ahí. Entonces, hermano, Dios en su sabiduría ha dado las cosas, las pautas. Pero lo que sí dice aquí es, no te separes. Pero aquí hoy los teólogos modernos le dicen a usted, sí, hermana, sepárese. Sepárese y el Señor le va a dar otro. No, hermano, aquí no dice eso en la palabra. Por eso le digo, lea la Biblia, hombre, lea la palabra. No anda haciendo solo preguntas. Porque la gran mayoría de cristianos hoy en día solo viven de preguntas. Pastor, y es bueno que la mujer busque otro si el marido la deja. No, hermana, lea la Biblia. Aquí está la respuesta. Mire, lea 1 Corintios y lea 1 Corintios 11 y lea en Romanos capítulo 7. Ahí tiene una respuesta. Y si no, váyase también al Evangelio de Mateo en 7:15. También ahí el Señor les habla algo de eso. El caso es este, hermano, que las herejías, las falsas enseñanzas, hermano, están al día. Hoy en día usted puede ver cómo estos movimientos religiosos han cobrado fuerza porque la gente, lo que está sucediendo es lo que la palabra de Dios dice, que la gente solo tiene ganas, comezón de escuchar. Solo dice tienen ganas de escuchar pero no pueden aplicarla a sus vidas. Eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso es que no les importa. Y les gusta cuando alguien les está elogiando su oído, ¿verdad? Nosotros que hablamos la palabra y que les decimos la verdad, que atacamos el pecado, eso no les gusta. Nosotros para ellos somos religiosos. Yo, por ejemplo, soy un religioso, soy un legalista. Uy, ¿usted qué malo es? No, yo no soy el malo. Entonces usted está diciéndole a Dios, usted malo es Dios. Y Dios es bueno, hermano. Nosotros como voceros de Él tenemos que hablarle la verdad. Nosotros no tenemos que tener ese de que no ofendamos porque está la familia tal o está el hermano tal que nos ofrenda bastante. No, hermano. Tenemos que ser nosotros siervos de Cristo. Eso dice su palabra. Pablo lo decía claramente. Si yo me hago siervo de la gente, entonces ya no soy siervo de Cristo. Entonces ya estoy para la gente, adulando a la gente. ¿Por qué? Por la avaricia que hay en mi corazón. De que si yo le digo algo a se me va a ir. Y se me van los diezmos, se me van las ofrendas. Eso es lo que muchos pastores buscan, hermano. No buscan decirle a la gente la verdad. Y la Biblia dice que la verdad te hará libre. Si yo no te predico la verdad, entonces tú serás uno de los que al final de los tiempos vas a decir, Señor, pero en tu nombre, Señor, echábamos fuera demonios. Pero te divorciaste y te casaste con otro. Apártate de mí. No te conozco. Así de sencillo. Así es el Evangelio. El Evangelio, hermano, es vertical. Es bien vertical el Evangelio. Aquí no va a ver usted medias tintas. El Señor dijo aquí, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. O sea que aquí nosotros tenemos que estar definidos.
y aceptar la Biblia tal como está aquí, hermano. Y no importa eso que andan diciendo ahora, porque hoy últimamente también, mire, hablando de estas herejías, están hablando de cómo, por ejemplo, están tratando de editar o de quitar, hermano, lo que el Génesis, el libro de Génesis nos habla acerca de la creación. Hoy en día está saliendo otro pensamiento, otra herejía más, donde están diciendo que le están quitando valor a la palabra del Señor con esas ideas, hermano. Eso es lo que buscan, botarle la fe a las personas. Diciendo que lo que Adán y Eva no fue el primer hombre. Ellos no fueron los primeros. Hubo otra fulana y Adán fue más antes. No era el Adán ese que se ve ahí en el Génesis. Así está trabajando Satanás, hermano. Y está haciendo un trabajo bien fino. Porque mucha gente está poniendo atención. Y como eso sí les gusta. El chambre se llama eso. Así se conoce. Ese es el chisme, el chambre. ¿Me entiende? No les gusta oír la verdad. Pero hoy en día esa herejía está comenzando a tomar, y ya tiene años. Y ya tiene años. Y no se admire si dentro de poco aparecen diciéndoles, mira, fíjese que sucedió que los habíamos equivocado. Pero no era así como, no, hermano. Usted tiene que creer la palabra de Dios tal cual como está escrita, porque esta fue escrita, inspirada, dice, por el Señor, por hombres usados de parte del Señor. El Espíritu Santo usó a cada uno de ellos, hermano. Y si usted lee la Biblia, mire, usted lee la Biblia, aquí hay 66 libros que usted los puede leer y usted lee que todos están continuados, como que si hubo un solo escritor. Y no, aquí hubieron más de 40 escritores escribiendo y en diferentes épocas. No podía decir uno, después de 30 años o de 20 años, decirle al otro, hey, yo escribí por último esto, tú puedes seguir diciendo lo otro. No, hermano, ya se habían hasta muerto. Ahora, ¿por qué la Biblia, este compendio de libros que tenemos, todos tienen una secuencia como que si el autor era el mismo? ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo de Dios el que estaba inspirando a esos hombres que escribieran. Por eso le digo que esto lo quieren ridiculizar ahora, la palabra de Dios. Pero jamás podrán hacerlo. Porque ¿sabe qué dijo el Señor? Que las puertas del infierno no pueden prevalecer por muchas falsas enseñanzas que salgan. Ellos, dice el apóstol Judas, estas personas ya fueron predestinadas para condenación. Estos no crean que se van a salir con la suya, porque han trastornado el camino recto del Señor. Entonces aquí el apóstol Juan se preocupaba de esto y por eso nos escribe estas cartas en donde nos habla de esta herejía. Y él les hace ver eso, que eso no era así. Eso no iba a ser de esa manera. Por eso les dice él, han salido muchos anticristos. Porque muchos de ese tiempo decían eso. Como hoy en día. Y todos en el fundamento del evangelio. Y ese es el peligro. La verdad encubierta con la mentira. Ese es el peligro. Usted no se da cuenta. Pero si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que lo que le están diciendo no es verdad. Se oye bonito. Se oye gloria a Dios, aleluya. Puedes vivir como tú quieras, pero Cristo te ama. Puedes hacer lo que tú quieras, el Señor está contigo. Eso se oye bonito, ¿verdad? ¿Y a quién no le gusta eso? Pero si le dice, como le dijo aquel Juan el Bautista a Herodes, ¿se recuerda cuando le dijo, adúltero? No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Cuando le dice uno algo así, dicen religioso. Claro, a Juan le costó la cabeza eso. Pero se lo dijo. Porque él no era siervo de los hombres, era siervo de Cristo. Entonces, amigo, hermano, usted que está en esas iglesias y amigo, usted que me está escuchando, tenga cuidado donde usted acepta al Señor. Tenga mucho cuidado. Cuando usted acepte a Cristo, lo primerito que tiene que hacer es comenzar a leer la Biblia. Y lea el Evangelio según San Juan para comenzar. Y luego lea el libro de Génesis. Esos dos libros le van a enseñar muchas cosas. Se va a dar cuenta usted de la verdad. Y luego se puede ir por todas las epístolas del apóstol Pablo. Cuando usted ya conozca bien la escritura, mire, y escucha al predicador, ahí va a decir, no, ese hombre es mentiroso. No importa que esté aquí llena, que tengan 5,000 personas, 10,000 personas, 15,000 personas en un auditorio. Pero si les está hablando mentira, los está condenando a todos.
Por eso aquí les decía el apóstol Juan a ellos: hijitos, en el último tiempo van a salir anticristos. Muchos anticristos, hermano. Pero dice estas palabras, mire, el versículo 19, salieron de nosotros. Era lo que le decía, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, permanecían con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué más claro? Se escucha parecido, pero no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, esta misma enseñanza que yo le estoy dando, se la dieran ellos. Eso es lo que aquí le está diciendo el apóstol. Si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Pero como no son de nosotros, pero salieron de aquí, esa es la confusión que hoy en día existe. Que la gente cree que todo es de Dios. Ahí alaban al Señor, ahí es hermoso, ahí me gusta porque ahí se baila, ahí se silba. Porque mire, hoy hasta silban, hermano. Se ponen a silbar dentro de las iglesias. Se ponen a bailar. Dígame a dónde está aquí. ¿Vio usted aquí? O si usted lee la Biblia se va a dar cuenta. De ellos ellos hablan del pasaje de aquel de David, ¿verdad? Cuando traía el arca. Y que él se puso a danzar, dice. David danzó delante de la presencia del Señor. Pero hermano, esa no puede tomarse como una regla. No puede. Esa es una excepción. Mas, sin embargo, los pastores modernos, esos más que todo los que hablan acerca de la prosperidad, ellos comenzaron a meter el baile. Y ya mire, yo llegué un día a una iglesia, tan ridículo se veía el hombre, y se lo digo así, y discúlpeme si lo estoy hablando de esta manera, pero se veía tan ridículo el pastor, bailando, dando vueltecitas. ¿Sabe qué pasó al final? Porque un compañero mío se congregaba en ese lugar, que de tantas vueltecitas que daba, que un día perdió el equilibrio, pum, y se cayó y se quebró la pierna. Eso le pasó. Y él lo hace porque quería que la gente también lo hiciera. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Si aquí, dígame, aquí vio usted a Jesucristo haciendo eso. Vio a Jesucristo aquí bailando con los apóstoles, agarrados de la mano, y bailemos, muchachos, bailemos. ¿Verdad que no? ¿Cómo vio al Señor? Sobrio, misericordioso. Él lo que hacía es lo que su padre le dijo que hiciera. Entonces aquí el apóstol Juan lo que nos quiere decir es que tengamos cuidado y que nosotros que conocemos la sana doctrina, la palabra de Dios escrita aquí en su palabra, seamos perseverantes y sabios para que nosotros no caigamos en estas herejías que se parecen a las del Señor, pero no son del Señor. Así de que esa es la enseñanza de este día, hermano. Discúlpeme si yo no le estoy predicando acerca del amor. Llegará su momento. Pero ahorita, hermano, la situación es urgente. Esto está candente, hermano. Y si los pastores, los predicadores no hablamos de esto, hermano, ¿usted qué se va a dar cuenta? No se va a dar cuenta de nada. Y va a estar confiado en que ahí está bien con el Señor. No. Tenga cuidado. Lea la Biblia, pues. Lea la palabra. Y ahí usted se va a dar cuenta en el error en que están estas personas. Quiera Dios, hermano, que estas palabras que hoy hemos hablado sean de bendición y de beneficio para su vida. Y el Señor esto puso en mi corazón decirles, confiando en el Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres de fe y de obediencia y que nuestros lineamientos, nuestro pensamiento, nuestra enseñanza sea basada, como dice aquí en Efesios 2:20, en los apóstoles y los profetas. Esa es nuestra enseñanza. Es de que el Señor me les bendiga en esta ocasión y recuerde, Jesucristo es el pan de vida. Hasta la próxima y que el Señor me lo bendiga. Bendiciones.